más de 50 hoteles, factura ya más de 1.000 millones de euros al año. ¿Qué significa llevar el apellido Matutes? Está prohibida la alfalfa, consume el doble de agua que un campo de golf. Prohíbe la alfalfa. Ahora de repente va a haber un payés que va a decir, este hijo puta. ¿Cuál ha sido tu mayor éxito profesional? España se divide en dos y quiero saber en qué bando estás tú. Fachas y charos. Cualquier cosa, seguramente de las que digamos hoy en este podcast, nos acusarán de fascistas. Ojalá hubiese más gente que se pudiese permitir la morir. Quiero que me definas a una persona con un adjetivo. Rafa Nadal, Isabel Díaz Ayuso, Florentino Pérez, Nicolás Maduro, Pedro Sánchez. No hay escala de grises. ¿Mito o verdad? ¿Es cierto que los buenos negocios en España se cierran en el palco del Bernabéu? Bienvenidos a este primer podcast, La Tertulia. Para empezar este periodo de podcast tenemos a un invitado muy especial. Hemos querido empezar muy fuertes. Hablamos de una persona relevante a nivel nacional y especialmente en Ibiza, un apellido extra conocido que suena a todo el mundo y un apellido que no deja de generar controversia, pero hoy lo tenemos aquí para desmentir, para desmitificar y para hablar de muchos temas de turismo, de su empresa y también de actualidad, de sociedad, de cómo ve el presente y de qué futuro nos augura. Abel Matutes, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás cómodo? Estoy cómodo. Nos ha citado aquí en el Hotel Bless, en Santa Eulalia, uno de los hoteles quizá fetiche, ¿no? de la empresa, más reconocidos. Sí, bueno, es nuestra marca más de lujo. Es una marca que además, bueno, le queremos dar mucho recorrido, le estamos dando mucho recorrido y la verdad es que al final se abrió antes el de Madrid, pero este fue el primero en proyecto para hacer un Bless y era un poquito el que queríamos que fuese el buque insignia de la marca, o sea que sí. Pues fantástico. Vamos a empezar fuertes. ¿Qué significa llevar el apellido Matutes? Bueno, llevar el apellido Matutes para mí es un orgullo y una responsabilidad, pero sobre todo un orgullo. Hay gente que le puede pesar el apellido, a mí lo que me hace es intentar siempre honrarlo, digamos, pero es una satisfacción y un orgullo. Vienes de una tradición familiar volcada en la empresa y después ya a finales del siglo XX en el sector turístico. Me pregunto si tú cuando naciste ya estabas predeterminado para dedicarte a la hostelería o en algún momento pensaste en dedicarte a otra cosa. Ah, no, yo pensé en dedicarme a otra cosa. ¿Qué cosa? Cuéntanos. Yo me gusta mucho la física. No me digas. Sí, y yo quise ser físico en algún momento y además quise ser biólogo. Y también quise estudiar ciencias del mar. Tú si me preguntabas con 14, 15 años, yo quería o ser físico o estudiar ciencias del mar. Miré incluso se podía en Cádiz, se podía yo creo en la Universidad también de Canarias en ese momento. Pero bueno, al final... La cabra tira al monte. La cabra tira al monte. También mi padre ahí me dijo lo típico de, oye, hace falta una siguiente generación y bueno, y me dijo, te pediría que estudiases algo un poco más relacionado con la empresa, que no estudié empresas, yo estudié economía, economía y encima la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Sí, y me especialicé además en micro y macro, vamos, que decir, en las partes más abstractas, digamos, de la economía. De tu respuesta deduzco que no te arrepientes de esa decisión. No, yo estoy encantado. También, yo estoy encantado, pero yo, por ejemplo, una de las cosas que quería hacer es profesionalizar la empresa para que al final mis hijos sean gente responsable, sean gente trabajadora, pero que trabajen en lo que ellos quieran. Es decir, si un hijo mío quiere ser un biólogo, yo intentaré Eso que te iba a sea preguntar, ¿y si te sale ahora un físico? Ningún problema. Intentaré que sea lo mejor físico que pueda. Fantástico. Pero no creo que... No tengo especial ilusión en que mis hijos lleven la empresa. Quiero dejar la empresa para que las siguientes generaciones tengan ahí un patrimonio, se interesen por él, pero que pueda ser gestionado por profesionales, porque además no siempre es fácil que salga gente que pueda aportar a la empresa pues con tu apellido. Hablamos de la empresa.
Cuéntanos un poquito en qué punto está ahora, si os estáis centrando más en invertir en Ibiza, si en alguna zona en especial, si en algún concepto que te haga especial ilusión en el que estéis volcados. ¿Por qué momento pasa a día de hoy Palladium? Palladium Palladium ha estado unos años de reorganización interna, ¿vale? Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande en separar totalmente lo que antes estaba todo un poco mezclado, era todo un revolutum, ¿no? Nosotros separamos lo que es la gestora con sus marcas y con el talento, digamos, por un lado, y luego hicimos lo que llamamos la Propco, que es una compañía que lo que tiene es las piedras y que tiene otro equipo totalmente diferente, por otro lado, y que lo que hace es intentar generar el máximo valor posible a los activos que tiene, ¿no? Tanto activos hoteleros como no hoteleros. Uh-huh. Porque dentro de la Propco también hay otras verticales de negocio. Eso se estuvo preparando en 2018-2019, se hizo oficial en 2020. 2020 vino la pandemia, nos pegó un golpecito a todos, sobre todo en el sector turístico, y eso hizo también que luego, bueno, pues... ¿Os habéis replanteado la manera de la evolución de la empresa a raíz de la pandemia o habéis seguido con la misma estrategia inalterable? En la OPCO también se han cambiado estrategias, evidentemente, pero la OPCO es una empresa de gestión hotelera, entonces al final enfocada en ser eficiente y luego generar valor añadido, ¿no? Con las diferentes marcas, que es lo que tiene que hacer una OPCO. Al final, coger un activo y darle más rentabilidad que otra marca, y así esta es la forma de que te den, porque la OPCO no tiene ningún activo. La OPCO simplemente gestiona o alquila. En la PropCo sí que hemos desarrollado verticales que no tienen que ver con el turismo. Pues, por ejemplo, un tema de energía, que estamos haciendo de forma muy activa en el Caribe, pero no solo en el Caribe, en el Caribe y en España. Una empresa de generación eléctrica, sobre todo de trigeneración y fotovoltaica, Uh-huh. y eólica. Es decir, no es todo turismo. No. Y de hecho, la pandemia lo que nos hizo es darnos cuenta de que no se podía quedar parada la empresa, y como se quedó, desgraciadamente, ¿no? Entonces hay que buscar otras verticales para intentar diversificar y en eso estamos. Pero bueno, respondiendo a la pregunta anterior, después de toda esta época de reorganización y luego el golpe del COVID, ahora sí que ya estamos en un momento en el que estamos expandiendo bastante. La OPCO, que es Palladium Gestión, está por su lado generando mucho valor y ganando muchos activos en gestión o en alquiler, y la PropCo también ahora mismo estamos mirando bastantes activos para meter dentro del grupo Empresas Matutes, digamos, pues comprar activos y luego pues algunos de ellos hoteleros. Corrígeme, si no me equivoco, tenéis más de 50 hoteles en 6 países actualmente. 6 países, te lo cuento ahora. A ver, España, Italia, Jamaica, Estados Unidos, Jamaica, República Dominicana, México, Brasil y México. 7. ¿Tenéis intención de continuar esa expansión a otras zonas o preferís centrar vuestros esfuerzos en las que ya estáis implantados? No, tenemos previsto incrementar nuestra presencia en otros países. De hecho, ya tenemos firmado un activo en Emiratos. Estamos mirando en la zona de Oriente Medio y Oriente Próximo, pues algunos sitios, sobre todo Oriente Medio. Y luego también, pues la zona de Asia también la zona de Far East, digamos, que dicen en inglés, ¿no? La zona de Vietnam y todo eso también es un sitio que tenemos que tener muy en cuenta. Y luego en los países en los que estamos creciendo bastante. En España seguimos creciendo. Ahora abriremos uno en Barcelona, otro en Madrid, otro más en Madrid. En Italia estamos creciendo, en Venecia, seguramente venga otra cosa también pronto en Italia, aparte del de Venecia. En Jamaica ahora estamos con 2 hoteles nuevos también, que estamos empezando a construir. Bien, sí, estamos creciendo bien. A mí me da la sensación, y corrígeme si no es así, que antes de tu presencia como presidente de Palladium hay un antes y un después, ¿no? Una empresa está en evolución constante, pero es mi sensación personal, quizá me equivoco, que tu presidencia ha venido a
modernizar tal vez la empresa e implantar una nueva manera? Mi presidencia vino con el COVID. Que no es la mejor forma de... Te voy a hacer una pregunta muy concreta. Durante estos años, no solo de presidencia, sino un poco también al frente, al lado de tu padre, de Don Abel, de la empresa, ¿cuál ha sido tu mayor éxito profesional? ¿Cuál sería el momento que dirías, aquí me coroné? Pues mira, seguramente lo que la gente tiene más en mente es, y puede ser que haya sido, mi mayor éxito es el tema de la apertura de Ushuaia. Porque fue reposicionar un hotel 3 estrellas que teníamos cerrado prácticamente todo el año, porque no tenía rentabilidad, que era el antiguo Hotel Playa en Bosa, y convertirlo en el hotel seguramente más rentable por habitación que hay ahora mismo, seguro que en el Mediterráneo y en Europa, y de los más del mundo. ¿Fue fácil? No fue fácil. No fue fácil. Fue muy difícil convencer al consejo. Era un consejo también, y lo entiendo. De repente le venía en su momento era más joven, ahora ya cada vez menos, pero este jovenzuelo con una idea un poco loca, y era un consejo, pues bueno, pues bastante tradicional, bastante entrado en años, y les parecía una locura, hasta el punto de que lo rechazaron 3 años. Ese momento en el que al final te dan el sí quiero y Ushuaia va para adelante, ¿es tu confirmación como heredero del liderazgo de la empresa? No. Ese momento fue un momento de cara o cruz, casi, te diría. ¿Te la jugaste, crees? Sí, ese era un momento en el cual yo venía de coger la parte de negocio de América y que fuese muy, muy, muy... O sea, y iba mal, y ahí se cambió la tortilla y empezó América a ir muy, muy, muy bien. ¿No? Entonces luego me llamaron de vuelta para aquí y yo me pensaba que había ganado un cierto... prestigio, ¿no? No tanto prestigio, pero por lo menos un cierto respeto en la compañía, porque a veces las compañías... A ver, si no lo tienes tú. No te pienses. A veces el hijo del jefe es siempre el hijo del jefe, que puede generar un poquito de... Pero está ahí por ser el hijo del jefe, ¿no? Y yo siempre he intentado luchar contra eso. Y yo pensé que cuando volví de América, que realmente fue un cambio de tendencia muy importante en América, para la empresa, que era una empresa que nosotros teníamos América prácticamente todo en venta, y pues con el cambio de tendencia en América yo pensé que volvería aquí pues con un poquito más de respeto ganado, por decirlo así, y la verdad es que cuando volví no fue del todo así, seguramente. y lo de Ushuaia fue... Un bombazo. Yo veía que esto tenía recorrido, que era un concepto que iba a ir bien, yo estaba convencido, pero no era fácil explicarlo, y no era fácil también la pregunta de por qué si esto crees que va a ir tan bien, no lo ha hecho antes nadie, ¿no? Pues seguramente nadie se ha atrevido, a nadie Pues se le ha habéis ocurrido. sido pioneros, ¿no? Te he preguntado por tu mayor éxito y lo podía intuir, que la respuesta sería... Eso fue sobre todo porque ahí, a partir de ahí sí que ya gané, digamos, respeto en la empresa. Y a partir de ahí todo fue mucho más fácil para ir tirando proyectos, ¿no? Después Adelante. ya no te dijeron tantas veces que no. El consejo ya se porta mejor contigo. Sí. Y ahora te voy a hacer una pregunta un poco más complicada. Hemos hablado de tu mayor éxito profesional. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor fracaso? Pues fracasos, pues alguno he tenido. Seguramente mi mayor fracaso te diría que fue perder foco. No perder foco. Yo nunca he perdido foco. La compañía siempre ha estado ahí, ha sido lo primero, pero hice una serie de aventuras profesionales en las cuales yo iba acompañando y no estaba en el día a día, justamente porque el foco lo tenía aquí, pues con diferentes empresas en Madrid y tal. ¿También en sector hostelería o en otros sectores? Sí, sobre todo en restauración. Y sin poner yo, o sea, y ahí estaba mi nombre y no estaba mi gestión. Y
es peligroso que tú no controles la reputación de tu nombre, porque a veces ahí hay cosas que pueden ir mal y te la pueden achacar a ti. Y eso seguramente fue un error. Fue un error que además tengo que decir que cuando las cosas te van muy bien, en general tiendes a pensar que todo tiene que ir bien y que todo va a ir bien siempre. Y yo tengo que reconocer que mi padre me dijo, oye, céntrate en esto, no vayas poniendo tu nombre en cosas que realmente tú no estás gestionando y tal. No te desvíes, ¿no? Quizá. Sí, no me estaba desviando realmente. Justamente parte del problema fue que yo no me quise desviar. Y por tanto, pero sí que hice una serie de aventuras en las cuales utilizaba mucho mi nombre y yo no estaba en el día a día. Y algunas salieron bien y otras salieron mal. Las que salieron mal, pues evidentemente enseguida te tocan en la puerta diciendo, oye, ¿qué ha pasado? Yo invertí porque tú estabas ahí. Yo estaba ahí, pero no estaba en el día a día. Pero eso fue un error, seguro. Pero lo que hay que hacer es aprender de los errores, ¿no? ¿Qué consejo le darías a Abel Matutes Prats de hace 20 años? ¿Qué consejo? Pues mira, sinceramente, tengo que dar gracias pues, a Dios o a quien sea, si alguien no es creyente, porque todo me ha ido razonablemente bien, por no decir muy bien. Tengo una magnífica familia, unos magníficos hijos. Pues, hombre, empresarialmente, si te digo la verdad, he cometido errores. Sería muy fácil decir, oye, pues no te metas en esto y tal. Sí, eso lo diría seguro. Pero yo creo que también de los errores hay que aprender. Y sobre todo cuando sales vivo de los errores, pues justamente eso. Entonces, evidentemente, le diría intentar evitar algunos de los errores que he cometido, aunque lo he dicho. ¿Le sugerirías ser más atrevido, más conservador? No, más atrevido es difícil, porque peligroso. Yo he sido bastante atrevido. Hasta el punto de que me estoy volviendo más conservador, yo creo, ¿no? Tu padre, perdona que te corte, tu padre hace muchos años me dijo una cosa yo creo muy sensata. Me dijo, y ahora me voy a meter en un berenjenal. Me dijo, Juan Carlos, si cuando tienes 20 años no eres revolucionario de izquierdas, no tienes corazón. Sí. Pero si cuando tienes 40 no estás centrado y eres de derechas, no tienes cabeza. Sí, pues yo creo que al final las circunstancias te van haciendo cada vez ser un poco más precavido. Pero, mira, al Abel de 20 años lo que le diría es que disfrutase más de los suyos. Sobre todo, por ejemplo, evidentemente mi madre ya hace 8 años que falta y bueno, pues si ahora pudiese tirar para atrás, intentaría disfrutar un poquito más de ella. Estamos en el presente. He dicho hace 8 años que falta, ¿verdad? Sí. Digo, a ver si he hecho 20 años, sí, 8 años. Estamos en el presente. Siento mucha curiosidad por saber cómo es un día normal, un miércoles laborable, en la vida del presidente de una compañía que factura ya más de 1.000 millones de euros al año. ¿Qué hace Abel Matutes Prats en un día normal? Bueno, yo ¿Desayuna caviar y champán? no desayuno. ¿No desayunas? No desayuno. No desayuno. Yo normalmente me levanto pronto. ¿Haces burpees? ¿Perdona? ¿Te levantas y haces burpees? Burpees son flexiones. No hago nada. De vez en cuando voy o a pádel o alguna vez voy al gimnasio, pero no suelo ir por la mañana. No te levantas a las 5 de la mañana a hacer burpees y... No. Me levanto muy pronto, pero porque me levanto muy pronto. De manera sistemática. Sin despertador, yo a las 6 estoy despierto. Sí. Y básicamente, mira, es que no tengo un día rutinario en el sentido de... No hay rutina en la vida de un presidente. Yo tengo una cierta rutina, pero quiero decir que hay pues, un miércoles de cada 3 me va a pillar fuera de casa. Puedo estar en América o puedo estar por Europa, tal. Luego también, entonces al final, luego muchos miércoles, porque sí, tengo muchísimas comidas fuera de casa. Bueno, yo siempre como fuera de casa, realmente, porque lo que no hago es irme de la oficina a casa y volver después de comer, ¿no? Entonces yo, si no tengo una comida de trabajo, como en media horita lo de la oficina, a veces incluso en la mesa, y si tengo una comida de trabajo, veo una comida de trabajo, y luego lo que hago es básicamente me voy pronto. A veces llevo a mis hijos al colegio y me voy después a la oficina, que está relativamente cerca de casa, y lo que voy haciendo es despachando con mi equipo. Ir apagando fuegos durante el día, ¿no? No.
No, realmente tenemos una forma de gestión bastante más proactiva que reactiva. Entonces, pues cuando hay un fuego hay que apagarlo, evidentemente. Pero lo que vamos haciendo es temas más bien estratégicos. Por ejemplo, hoy tengo una cena con el CEO de la Propco y el CEO de la Opco, que va a ser una cena puramente estratégica para una serie de cosas que tenemos que hacer en los próximos años. Y nos vamos a sentar durante 4 horas a hablar un poco de qué es lo que queremos. Entonces, esas son las cosas. Y luego, evidentemente, el día a día, reportes, balances, todo lo que hay que presentar. Pues. Una persona como tú, que imagino que tiene cientos de reuniones al cabo del año, yo tengo una impresión personal en mi vida profesional, y es que más de la mitad de las reuniones son prescindibles. Porque muchas veces hacemos reuniones que se resolverían con un mail o con una llamada, pero no, quiero una cita y 1 hora y media contarte una película. ¿Cuántas películas le cuentan a Abel Madutes? Uy, bueno, nosotros estamos tendiendo a quitarnos todas las reuniones prescindibles que haya. ¿Cómo se hace eso? Dímelo, por favor, lo necesito. Las internas nos quitamos muchísimas realmente, y ya te digo, cada vez somos más estratégicos, y tengo que decir que ahí el equipo está haciendo un trabajo espectacular, porque yo puedo tener tendencia a disiparme más que algunos de mis colaboradores, ¿no? Lo que sí te digo es que hay veces que hay reuniones en las cuales hay un porcentaje importante que seguramente son prescindibles. O sea, no tanto las reuniones, creo que tenemos pocas prescindibles en la empresa, pero que hay gente dentro de la reunión que podría estar haciendo cosas más productivas, seguramente sí. Y luego, fuera de la empresa sí que hay muchas reuniones prescindibles, pero que tienes que hacer, desgraciadamente, porque tienes que recibir a alguien o porque tienes que tal. Hay temas también que son un poco pues, sociales, pero sociales que aunque sepas que no vas a sacar nada de esta reunión, no puedes decirle que no, pues por diferentes circunstancias. Y esas sí que hay. Vamos a hablar un poquito de Ibiza. Tú has nacido aquí y vuestra familia, pues lógicamente tiene un vínculo muy especial con esta isla. Y no puedo tenerte sentado enfrente mía y no preguntarte por algo. Sobre la situación del turismo en Ibiza. Quiero que nos hables un poquito de cómo estamos en el presente, cómo ves la situación turística en el presente y hacia dónde crees que tiene que avanzar el modelo turístico de Ibiza. No hablo del modelo de tu empresa, de Palladium, hablo del modelo turístico en general. Es decir, si tú tuvieras la varita mágica y fueras un conseller de turismo plenipotenciario que con su varita pudiera tocar, ¿qué harías con el modelo turístico de Ibiza? A ver. Nosotros tendemos a idealizar el pasado, los humanos en general, los ibicencos mucho. Sí. Y demonizar el presente y en algunos casos hasta el futuro, ¿no? En Ibiza no se puede jugar con el pan, y en Ibiza el turismo es el pan, y el único pan que tiene Ibiza prácticamente, porque al final todo el que no vive directamente del turismo vive indirectamente. Sí. Las patatas se venden por la cantidad de turistas que vienen. Sí. ¿No? Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Ibiza está muchísimo mejor que antes. Muchísimo mejor que antes. Ibiza está generando unas rentabilidades que cuando tú vas por el mundo, y tiene un posicionamiento que cuando tú vas por el mundo, todo el mundo, o casi todo el mundo, quiere copiar el posicionamiento de Ibiza, ¿vale? Entonces, estamos bien. Hay cosas que mejorar, ¿vale? Ibiza, y luego creo que es un error a veces echarle la culpa al turismo, ¿no? De algunos problemas que tiene Ibiza. Ibiza tiene que mejorar infraestructuras. Algunas se ha mejorado, se sigue teniendo que mejorar. Y Ibiza tiene que resolver el problema de la vivienda. Pero eso no es tanto, o sea, eso no es tanto un problema turístico. Eso es más bien un problema, bueno, está el Airbnb, están todas estas cosas que al final... Eso te iba a preguntar, ¿crees que el alquiler turístico ilegal puede ser el mayor o uno de los mayores causantes del problema de la vivienda en Ibiza? Evidentemente, que decir, nosotros, por ejemplo, ahora mismo en Ibiza ya más de la mitad de los turistas no van a hoteles. Sí, porque la planta hotelera no ha crecido desde los 90. Se ha reducido. Ha bajado. ¿Cómo es posible que tengamos... Hemos reducido pues fácil un 30, un 40% de camas. ¿Cómo es posible que tengamos una sensación de mayor presión demográfica y tengamos menos habitaciones y menos plazas turísticas legales? Mira, te digo que lo único malo
es que a veces a la gente se le manipula, ¿vale? No sé si te acuerdas, hace 20 años, tú eras bastante más joven hace 20 años, pero vamos, como eres un tío bastante que siempre le gusta informarse, seguro que te acuerdas. Yo no sé si te acuerdas que se hablaba de prohibir el all inclusive. Y en ese momento lo que se decía es, los hoteleros son unos avariciosos y traen turistas, pero todo para ellos, y no les quieren dejar salir del hotel y tal y cual, y entonces al final nos está repartiendo la riqueza, ¿no? Claro, si tú tienes un all inclusive, lo que quieres es que el cliente salga. Porque está comiendo gratis y bebiendo gratis, ¿vale? O sea, El primer interesado eres tú, claro. El problema es que en ese momento el posicionamiento de Ibiza era un posicionamiento mucho más bajo y o hacías eso o directamente cerrabas, ¿vale? ¿Qué está pasando ahora? Ahora está pasando un poco lo contrario. Ha habido inversiones importantes. El posicionamiento por parte de, los diferentes grupos y diferentes fondos que han venido a Ibiza. Se ha apostado por un turismo de más calidad y además el posicionamiento de Ibiza como sitio de lujo ha mejorado. ¿Qué ha pasado? Que ahora el turismo que viene es un turismo que no quiere un all inclusive, que quiere un hotel como estos, y es un turismo que quiere conocer la isla y que quiere conocer los diferentes restaurantes de la isla y que entonces alquila un coche. ¿Cuál es el problema? Pues que ahora mismo hay una especie de colapso en las infraestructuras, ¿no? Y si no hay más turismo, no hay más turismo. Lo que pasa es que antes no querías que saliesen del hotel porque no dejaban riqueza. Ahora están dejando riqueza fuera y lo que está diciendo es que, ¿qué hacemos? ¿Entiendes o no? Al final lo que hay que mejorar es un poquito las infraestructuras, hay que... a veces la gente habla de que está colapsada la isla. No, no está colapsada la isla. La isla tiene un 2% construido. Tiene una cantidad de espacios verdes espectaculares y que duren. Eso no, pero al final sí que es verdad que tenemos un problema de vivienda también. Entonces tenemos que intentar ser un poquito más rápidos en el tema de otorgamiento de licencias. Tenemos que ser un poquito también más ágiles en cuanto a ordenar para poder permitir que se puedan hacer más licencias. O sea, más suelo urbano. Más suelo urbano. En zonas, evidentemente, que ya estén afectadas por el suelo urbano, que ya estén... Si no hablamos encima de una montaña. Evidentemente que no. Todas estas cosas, yo creo que buena parte... ¿Y serías parte... más combativo contra el turismo contra el alquiler turístico ilegal? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que tampoco se pueden poner puertas al campo. Quiero decir, al final, esto es un tipo de turismo que ha venido y que ha venido para quedarse. Entonces, yo lo que creo es que, yo por ejemplo, el alquiler de villas, a mí eso no me hace ningún, o sea, no me da ningún miedo, ni me parece que sea malo para Ibiza, es bueno para Ibiza. El tipo de turista que viene cuando está alquilando una villa es un turista que al final va a dejarse dinero en supermercados, va a dejarse dinero en restaurantes, va a estar disfrutando de esta isla y que además no es un turista que tenga una masa suficiente como para que digas, ahora, ¿cuál es el problema? El problema es, pues chavales, que todos hemos sido chavales, que vienen 4 o 5 a un pequeño apartamentito en el centro de Ibiza, en un edificio con vecinos que al día siguiente se tienen que levantar a las 7 de la mañana a trabajar. El problema es que ellos vienen a lo que vienen a pasárselo bien. Que ya te digo que todos hemos tenido 20 años y 25 años, ¿no? Y entonces ahí es cuando generas un conflicto. Eso es lo que hay que controlar, yo creo. Yo el tema de alquiler de villas y tal y cual, bajo mi punto de vista... Como alquiler turístico ilegal me refería precisamente a esos bloques de plurifamiliares que están completamente dedicados al alquiler turístico sin ningún tipo de licencia y que eliminan esas viviendas del mercado de vivienda. Eso hay que combatirlo. Hay que combatirlo porque evidentemente al propietario de la vivienda le sale mucho más rentable alquilar por días y entonces son viviendas que dejan de tener acceso para gente que viene a vivir o a trabajar y además generan un perjuicio a los vecinos de ese... Eso es lo que hay que trabajar. Por ejemplo, mira, en esto Nueva York hizo una legislación bastante buena, que es, porque, por ejemplo, plataformas como Airbnb, por ponerte un ejemplo, y no tengo ninguna manía con Airbnb, pero ellos lo que dicen es que son intermediarios, y que entonces no son los responsables. Ninguna ilegalidad. Aquí hay 2 personas y ellos simplemente tienen una plataforma en la cual se pone en contacto la demanda con la oferta. Pero, por ejemplo, Nueva York lo que hizo es prohibir alquileres, creo que eran de menos de 3 semanas o de menos de un mes.
al prohibir, si aquí se metiese una legislación en España parecida, en la cual, o por lo menos en Baleares, en la cual se prohibiesen alquileres en plurifamiliares, en Airbnb o en Booking o donde sea, de menos de un mes, Es que ahí estás, hay ese tipo de cliente, ya no vendría. ya no vendría. El tema es que, en realidad, ahora me pongo en plan abogado, la legislación impide que un alquiler de temporada se haga por días, salvo que tengas licencia turística y consentimiento de la comunidad. Mi sensación, a ver si estás de acuerdo, es que mucha de la gente que explota ilegalmente estas viviendas de manera turística son conscientes de que no pueden hacerlo, pero tienen una sensación de total impunidad porque las administraciones no tienen la capacidad de llegar, de sancionar, claro, porque hay muchas. Pero el tema es Nueva York actuó directamente en Airbnb, diciendo simplemente, tú cuando alguien ponga en Nueva York, tú no puedes, hizo una ley para ello, tú no puedes permitir, si no es una villa separada, tal, tú no puedes permitir alquileres que no sean de más de 3 semanas, de menos de 3 semanas. O sea, por días no se puede. Es decir, por días no puedes. Exacto. O sea, tú vas a Nueva York, ¿quieres un piso en Airbnb? Perfecto, 3 semanas. Ah, no, es que voy una semana. Bueno, pues entonces te pillas un hotel o te pillas una villa fuera de Nueva York y todo lo que quieras. En esta misma línea en la que hablábamos, se ha extendido muchísimo un discurso que antes quizá lo abrazaba una minoría social. El discurso del decrecimiento, ¿no? Turístico, que Ibiza debe de crecer porque está saturada, porque está masificada. Bueno, no tanto Ibiza, sino las Baleares. Ahora vemos que ese discurso se ha extendido muchísimo en todas las capas de la sociedad. Incluso partidos que siempre habían rechazado ese argumento del decrecimiento, ahora han empezado a simpatizar con él, pero no le llaman decrecimiento, le llaman contención, ¿no? Como eufemismo. ¿Qué opinas tú del tema del decrecimiento? ¿Estamos saturados? ¿Hay que decrecer? ¿Tú sabes la gente que se pega un tiro en el pie? Pues exactamente eso. O sea, es absolutamente absurdo y es una auténtica locura el que en Baleares, que vivimos de lo que vivimos, se pueda estar hablando de esto. Otra cosa es, tú intenta generar turismo de más valor añadido, que se está haciendo. Intenta alargar la temporada, que se está haciendo aunque se tendría que hacer más. Y en Ibiza hay cosas que si tuviésemos nos permitiría tener una temporada mucho más larga y seguramente además una temporada mejor distribuida. Por ejemplo... Mira, es que yo al final parece que tengo una obsesión. Sí, totalmente. Parece que tengo una obsesión con esto. La gente y luego si me viesen jugar al golf, que hace 10 años que no juego, se darían cuenta de que la obsesión no es por mí, es por la gente que trae. Pues, por ejemplo, campos de golf. Ibiza tiene en verano una cosa que es absolutamente extraordinaria, que es, para mí tiene el mejor turismo náutico o de los mejores turismos náuticos del mundo y para mí el mejor del Mediterráneo occidental. El Mediterráneo oriental también tiene buenas zonas de turismo náutico, todas las islas griegas, todas las islas, o sea, toda la zona del archipiélago croata y tal y cual es precioso, también zonas de Turquía, pero en esta zona del Mediterráneo, Ibiza y Formentera es el sitio con el mejor turismo náutico que hay. Eso es magnífico. Y eso trae un turismo de alto poder adquisitivo, perfecto. Que distribuye también, además, ¿no? Que distribuye mucho. Perfecto. Pero luego sí que es verdad que en invierno, nosotros tenemos un clima en invierno que es absolutamente brillante para otro tipo de deporte que trae... Sí, porque tenemos un clima templado, no es nada agresivo. ¿Qué? 15, 20 grados. Claro, que es lo perfecto para estar jugando al golf, para entendernos. Y luego tenemos además la percepción falsa de que al final un campo de golf lo que va a hacer es dejarnos sin agua y tal. Estamos tirando agua depurada al mar por los emisarios cerca de el equivalente a regar 18 campos de golf al día. ¿Vale? Solamente... Es decir, no hay excusas. Es una gilipollez eso, directamente. Es solamente el regar 18 campos de golf, pongámonos que no se tira nada de agua. El regar 18 campos de golf lo que haría es que justamente se rellenasen los acuíferos. Es lo contrario de lo que la gente se piensa. Si agua depurada directamente a los acuíferos. Haz una ley, que ya está, por cierto, en la cual no se pueda regar campo de golf
con agua que no sea depurada o con agua que no venga de desaladoras. Haz todas las leyes que Vosotros quieras. tenéis, de hecho, vuestra propia desaladora, ¿no? Sí, claro. Haz todas las leyes que quieras para asegurarte que no afecta a los acuíferos. Pero justamente el regar podría rellenar acuíferos. Te pongo un ejemplo. El tema del odio al golf es más bien una cuestión. Hay dos puntos. Uno, pues hay una parte de la sociedad, sobre todo de la izquierda social, que Lo asocia al elitismo, puede ser. hay una parte que se rige un poquito por la envidia. Y si yo no puedo disfrutar, pues que no disfruta otro. Que no disfrute otro. Sí, pero después vemos, por ejemplo, es verdad lo que dices, pero después, por ejemplo, pillan al ministro Óscar Puente jugando al golf y escapando de alguien que le estaba grabando, porque a mí me hace mucha gracia esto. No, esto es un desastre. En cuanto llegan al poder o rascan un poco de dinero, los primeros en apuntarse a todos los caprichos de ricos, a lo Pues, que ellos llaman caprichos de ricos. Sí, no sé si yo, pero quiero decir, yo ahora mismo, y no te estoy hablando tanto de un ministro en particular o un partido en particular, pero sí que hay una parte de la población que al final esto es una cosa de ricos y yo no quiero que esto se haga porque es una cosa de ricos. Esto es un complejo. Punto. Y luego hay otra parte que ha sido realmente que le han lavado de alguna forma el cerebro, ¿no? Y entonces realmente se piensa que el campo de golf es malo, que va a generar pues, una serie de desastres naturales o inmobiliarios. ¿Vale? Que es que además yo te digo, es que al final el campo de golf no es negocio, pero sí que puede ser negocio para una zona si genera pues, más valor añadido para esa zona. Nosotros el campo de golf que íbamos a hacer en Playa Embosa hace un montón de años, hasta que nos quitaron, digamos, una parte, nos expropiaron una parte. ¿Lo descartas por completo? Sí, no cabe. Eso está descartado. Pero yo tenía 0 casas. ¿Por qué hacíamos ese campo de golf? Hacíamos ese campo de golf porque creíamos que iba a generar valor a la zona. Y nosotros tenemos muchos activos en la zona. No somos tampoco la Madre Teresa de Calcuta. Quiero decir, lo hacíamos por una cuestión de que a nosotros nos interesaba. Ese campo de golf íbamos a perder dinero. Sois una empresa, no sois una ONG. Totalmente. Pero lo que quiero decir pero para seguirte, para que veas los complejos, dice, no, es que los acuíferos. ¿Está prohibida la alfalfa? No, que yo No, sepa, ¿verdad? no. Pues consume el doble de agua que un campo de golf por hectárea. Y genera 1/3 de la rentabilidad. Pues son complejos. Pues, oye, si es por acuíferos, prohíbe la alfalfa. Ahora de repente va a haber un payés que va a decir, este hijo puta, pero, pero no quiero que prohíban la alfalfa. Pero lo único que hay que decir es, hay muchos prejuicios. Y esto es un prejuicio. Hablábamos de Ibiza y me contabas que todos los destinos intentan parecerse a Ibiza y por lo menos imitar sus rentabilidades, ¿no? Te pregunto, tú que estás implantado en muchos países y que conoces el mundo, ¿qué hace que la marca Ibiza sea imbatible? ¿Qué tenemos de especial? Bueno, te digo, Ibiza ¿Qué tenemos que no tengan otros destinos como Sicilia? Ibiza tiene muchas cosas. Muchas cosas. Algunas únicas y que tenemos que intentar cuidar, y otras que no son únicas, pero que cuando las pones todas juntas, pues genera una oferta muy atractiva, ¿no? Ibiza, yo creo que tiene pues un paisaje muy atractivo, pero evidentemente no es el más atractivo, pero es muy atractivo. Tiene muy buenas costas, tiene pues muy buenas colinas, o sea, colinas muy bonitas, contraste verde y azul que tiene Ibiza, pues lo hace muy atractivo, pero luego sobre todo hay una cosa que es, para que tú hagas que un sitio sea extraordinario, tienes que tener algo mucho mejor que el resto. Y eso es cuando de repente te diferencias y te posicionas como un sitio único. Ibiza lo que tiene es el mejor ocio nocturno y diurno musical del mundo. Punto. Y eso es una cosa que es el principal hecho diferencial de Ibiza. Luego, a esto le juntas, como te he dicho, un turismo náutico casi único. Y esto que eran dos cosas que Ibiza lleva muchos años teniendo como líder mundial, ha sabido ser acompañado últimamente por una mucha mejor oferta hotelera que antes, que ha seguido posicionando esto, y por una muchísimo mejor oferta de restauración que antes. Porque, no me malinterpreten, en Ibiza siempre se ha comido muy bien, pero sí que es verdad que se ha subido el nivel.
No, y sobre todo lo que teníamos era comida tradicional ibicenca, que para mí es extraordinaria, muy buena, en sitios que sabíamos, pues, los ibicencos y no ibicencos Los de toda la vida. también, pero te faltaba lo que era el completar, como digamos, destino gastronómico, el completar otro tipo de cocinas, ¿no? Más variedad. Y ahora ha venido desde hace unos cuantos años. La verdad es que yo creo que en la parte gastronómica Ibiza ha pegado un cambio increíble. Ha venido esa oferta que ha hecho que ya tengas una oferta turística redonda. Es decir, al final tienes los sitios más divertidos del mundo, tienes luego, para disfrutar del día, tienes algunas de las mejores aguas del mundo, y además lo puedes juntar con una restauración de una calidad extraordinaria, ¿no? Entonces, eso ha conseguido posicionar a Ibiza en un sitio cada vez más fuerte, pero las cosas como son, para mí lo fundamental fue toda la parte del ocio musical, que es lo que hizo que Ibiza se posicionase. Mira, una cosa que es curiosa, pero cuando yo estoy por Estados Unidos, que estoy mucho, tengo familia ahí, cuando yo estoy por Estados Unidos, tú hablas de Mallorca y no saben. Y esto siempre, yo soy buen amigo de Rafa y de Sebastián Nadal, que es su padre. Con Sebastián hablo muchísimo, un tío además absolutamente cojonudo. Y Sebastián siempre me dice, joder, yo no sé qué coño hacéis en Ibiza, y yo cada vez que estoy por el mundo, lo que siempre me pasa es que yo digo, soy de Mallorca, y veo a la gente que pone una cara de, ¿qué carajo es eso? Y dice, no, una isla que está al lado de Ibiza. Ah, coño, Ibiza, está increíble y tal. Claro, esto mallorquín le choca, ¿no? Le hunde el ego. No le hunde, pero le choca. Y me dice, yo no sé qué cojones hacéis. Pero bueno, sí, pues eso, pues Ibiza tiene un posicionamiento magnífico que hay que cuidar. No siempre somos conscientes de lo bueno que tenemos el posicionamiento. ¿Tú crees que Ibiza tiene alguna amenaza en ese sentido? ¿Crees que hay algún territorio, algún sitio que nos pueda hacer frente o que se esté posicionando y represente algún tipo de amenaza? Hay muchos sitios que están intentando ser a Ibiza. Por ejemplo. Bueno, pues muchos, evidentemente, en el pasado, pues por ejemplo, Miami, evidentemente Mykonos, todo el mundo lo tiene en mente, ¿no? Pero Mykonos es más una mezcla entre Ibiza y Formentera, en cuanto a, porque es más pequeño que Ibiza, ¿no? Tulum, que es más estilo Formentera. Hay muchos sitios. ¿Pueden competir con Ibiza? Sí, hombre, claro. O sea, hay que decir, luego te iba a decir también, evidentemente, Dubái o Las Vegas están intentando posicionarse también como destinos de gran ocio musical, ¿no? Es que son destinos ya un poco más, sobre todo Las Vegas, más urbano puro, ¿no? Sí, pueden competir. De hecho, Mykonos está compitiendo. Pero a día de hoy no representan una amenaza, ¿crees? Porque con los datos de ocupación que tenemos, entiendo que... Es que ha habido años muy buenos en los cuales Mykonos estaba lleno y nosotros estamos llenos. Entonces, lo que quiero decir es que al final puede haber mercado para todos. Pero para mí uno de los problemas, y vuelvo a ser un poco polémico seguramente lo que vaya a decir... Nos encanta. Pero nunca tienes que apartarte de las tendencias que se están generando en el consumo. Y desgraciadamente no siempre las autoridades son conscientes de esto, ¿no? Entonces, hay sitios que están siendo mucho más proactivos a la hora de intentar modernizarse legislativamente. Y, por ejemplo, el tema de la polémica de los beach clubs y tal y cual, y que si la música y no música y tal. Bueno, controla eso. Contrólalo, pero no lo prohíbas. Porque ahora mismo la gente lo que le está gustando es irse a un buen beach club, comer bien, tomarse un par de copitas, poder... Y eso es una cosa que al final, si tú de repente lo que haces es cerrarlo todo y querer que todo sean los chiringuitos de los años 80 o 90, pues al final lo único que te va a pasar es que ese tipo de gente, que es la gente que gasta, se va a ir a otro sitio. Entonces, quiero decir, hay que tener cuidado con entender hacia dónde va. Es un poco lo que te decía con Airbnb. Regúlalo, pero no puedes poner puertas al campo. Y hay otros sitios que están entendiendo y legislativamente están siendo más rápidos a la hora de ajustar su legislación
a lo que está pidiendo el turista que nosotros en Baleares. Te quiero hacer una pregunta muy personal. No quiero una definición de diccionario, sino quiero que me expliques para Abel Matutes Prats qué es el lujo. Pues mira, yo soy muy práctico y muy pagès en el bon sentit. Para mí el lujo es, y ahora te lo voy a decir más desde empresario y no tanto de consumidor, luego si quieres te hablo también de consumidor. Para mí el lujo es poder cobrar una tarifa importante, una tarifa alta, y que el cliente salga considerando que ha valido la pena y que volvería. ¿Vale? Y eso es que estás dando un value for money, que al final es lo importante. Un servicio valor. acorde a lo que uno está dispuesto a pagar. Vale. ¿Y como consumidor? Como Abel Matutes Prats. Pues como consumidor, el lujo, yo soy una persona bastante austera, pero bueno, yo, por ejemplo, a mí lo que me gusta es estar con mi familia y estar pescando. Para mí el lujo es estar en un barquito pescando. Eso es lujo para mí. Eso es lo exclusivo, ¿no? Eso para mí es mi punto de felicidad. Y luego también, evidentemente, me encanta el fútbol, la Fórmula 1. Me gusta mucho el deporte, el fútbol, la Fórmula 1, y al final hacer algún viaje, por ejemplo, a ver algún partido, pues yo qué sé, pues del Madrid fuera con mis hijos, o ir a algún gran premio de Fórmula 1 y tal, pues eso también para mí es lujo. Pero no tiene nada que ver con la pregunta que tú me querías hacer para todo el tema de... Como tú nos decías, uno no puede anquilosarse y uno no puede ser conformista, sino que uno debe modernizarse, avanzar, progresar, captar esas nuevas tendencias, entenderlas y aplicarlas, ¿no? En consecuencia, ¿cómo ves el lujo en Ibiza de aquí 10 años? Es decir, ¿hacia dónde tiene que evolucionar el concepto de lujo que nosotros exportamos? ¿Cuál es el camino? Hay un problema y es cada vez las cosas van más rápido, ¿vale? Y cada vez el mundo es más cambiante en todo. Entonces, antes, el lujo, y el lujo tradicional sigue existiendo y sigue siendo así, pero yo no creo que sea tanto el... Antes el lujo era una fórmula que cuando lograbas ese nivel de servicio y ese posicionamiento como marca, tenías 70 años asegurado el lujo, ¿no? O sea, el éxito por ese posicionamiento. El lujo de Ibiza es un pelín diferente. El lujo de Ibiza es un pelín más fresco, es un pelín más experiencial. Es dar un muy buen servicio, pero haciendo que la gente se dé cuenta de que está disfrutando en una isla viva, en una isla alegre, en una isla en la cual, en general, lo que se respira es un ambiente de felicidad, ¿no? Y eso es un lujo bastante más dinámico y, desgraciadamente, también te diría bastante más cambiante que el lujo tradicional, digamos, que puedes encontrar pues con marcas, pues, por ejemplo, en hotelería como Four Seasons o como... ¿no? Que es un lujo que al final ellos han logrado un posicionamiento y un servicio absolutamente sólido, muy, muy, muy consistente, y sabes que en Four Seasons nunca vas a tener un solo problema, pero bueno, pues tendrás que buscarte la diversión normalmente con otras cosas, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero sí, te entiendo. Yo veo que, por ejemplo, en esto que comentas, Ibiza se divide en dos en este aspecto. El municipio, una parte de Vila, una parte de San José y una parte de San Antonio, desarrollan un tipo de lujo, un tipo de oferta hotelera. Y después, por ejemplo, ahora donde estamos, Santa Eulalia y San Juan apuestan por un modelo de lujo también, pero completamente distinto. ¿Deben coexistir? Sí, absolutamente. ¿O hay alguno que debería plantear en rebajar su concepto de lujo o redefinir ese concepto de lujo? ¿O crees que hay cabida para ambos modelos? Hay cabida para ambos modelos. Primero, hay cabida para ambos modelos. Segundo, creo que es sano y bueno que Ibiza tenga ambos modelos. ¿Vale? Yo esto lo estábamos comentando antes desayunando. Al final, para mí, Six Senses, yo soy de competencia.
para mí Six Senses es una buena noticia en Ibiza. Y es una buena noticia en San Juan. Y es una cosa que le va a ir muy bien al posicionamiento de ese tipo de lujo en San Juan. ¿Vale? Que es un poco el lujo, como tú bien dices, que se quiere apostar un poquito más en Santa Eulalia y en San Juan. Es perfecto. Ese es el tipo de cliente que al final viene, deja dinero, gasta, genera riqueza digamos, ya no solamente vía evidentemente salarios, tal, sino también genera mucha riqueza en los negocios de alrededor, que son de locales, ¿no? Y sí, perfecto. No solamente coexisten, sino que es bueno que coexistan, y yo creo que sería malo incluso que el tipo de lujo un poquito más experiencial, bueno, no experiencial, un poquito más activo del sur de Ibiza se impusiese también en el norte, porque yo creo que el norte ahora mismo puede ofrecer un tipo de lujo, pues, como el que estamos ahora mismo, como el hotel que estamos ahora mismo, un tipo de lujo un pelín más tranquilo, en el cual te está ofreciendo otro tipo de experiencias y que realmente son. Si no me equivoco, ahora San Juan es el único municipio en el que no tenéis ningún establecimiento hotelero, si no me equivoco. El último que teníais era lo que a día de hoy es el Six Senses, que antes era el Vista Bahía. Viendo ahora lo que me acabas de decir, ¿te arrepientes de no haber sido el empresario que redefina ese Vista Bahía, que lo reconvierta en algo similar a lo que hay hoy? No. No. No, primero porque no podemos disparar todo. Segundo, porque yo en general soy propietario de activos, pero también gestor. Y yo no tenía una marca en su momento para poder generar el valor que ha generado Six Senses ahí arriba. Entonces, al final, en ese caso, tendría que haber hecho una gran inversión, pero para que viniese una marca estilo, pues, por ejemplo, Four Seasons o Six Senses. Ojalá en Ibiza algún día venga, te digo, pues Mandarin, por ejemplo. ¿No? Entonces, no me arrepiento. No me arrepiento y estoy agradecido de que haya venido este tipo de marca. Yo creo que es bueno para Ibiza. ¿Es una espinita no tener ningún establecimiento hotelero en San Juan? Siempre te gustaría, ¿no? Evidentemente, pero vamos, ahí tendría, si eso fuese una espina, tendría una corona de espinas que iría llevando por la vida, ¿no? Porque hay muchas espinitas. A mí, por ejemplo, me parece que no tenemos la suficiente presencia, por ejemplo, en Mallorca nosotros. ¿No? Tenemos 4 activos, pero encima que no estamos gestionando nosotros porque no es el tipo de activo por posicionamiento que encaje con una de nuestras marcas. Y me gustaría estar más en Mallorca, me gustaría estar en muchos sitios, que no estoy, desgraciadamente, y en ello estamos trabajando para estar, pero ya te digo que no son, no me lo tomo como espinas, sino como hitos que hay que ir haciendo. Un check, ¿no? Que hay que ir poniendo checks. A ver si algún día ponemos un check también a San Juan. Venga, vale. Hemos hablado mucho de Ibiza, ahora me gustaría que hiciéramos un enfoque un poquito más nacional y no tanto centrado única y exclusivamente en el turismo, sino que tú como economista que eres licenciado en economía, quiero que hablemos un poquito de nuestro país. Te lanzo una pregunta. ¿España es un buen país para invertir? España es un país que en muchas cosas, si lo hiciésemos bien, tendría muchísimo futuro. Muchísimo futuro. Pero no creo que lo estemos haciendo bien. Entonces, ¿tienen retorno una serie de inversiones en España? Sí, y de hecho nosotros lo estamos haciendo. Estamos invirtiendo en España. ¿Se podría hacer mejor para tener mejor retorno? Seguro. Seguro. Y creo que se han perdido oportunidades, y se han perdido oportunidades por parte de esta administración, que está ahora mismo en el gobierno central, pero también por parte de anteriores. Yo creo que España lleva, y esto lo miras, por ejemplo, en la renta per cápita de sitios como República Checa nos ha pasado, y realmente nosotros, sobre todo a raíz de un poco todo el tema del teletrabajo, la deslocalización y tal, nosotros somos lo que en Estados Unidos se llama el Sunbelt. Somos la zona de buen clima de Europa. Y España, Italia y Portugal tendría que estar aprovechándose, y poco a poco se está aprovechando, pero no todo lo rápido que tendríamos, de que haya gente que pueda teletrabajar y que venga a traer el talento al sur para tener un mejor clima
y para estar trabajando simplemente pues, con una muchísima mejor calidad de vida, porque además lo bueno es que somos un país con una extraordinaria calidad de vida. Yo siempre digo que España puede ser que no sea el mejor país para invertir, ya te digo que estamos invirtiendo en España mucho, pero puede ser que no sea el mejor país para invertir, pero sí que estoy seguro de que es el mejor país del mundo para vivir. Te iba a preguntar, yo creo que lo que comentas estoy 100% de acuerdo. Tenemos que ser un polo atractor de ese talento de fuera, pero creo que a día de hoy tenemos un problema mucho más grave, y es que el talento que generamos aquí se nos va. Entonces también creo que tenemos que tener esa capacidad de retención del talento. Por eso te pregunto, ¿cuáles son las lacras que desincentivan la inversión en España? Impositivamente no somos un país muy Atractivo. Las cosas como son. Eso, y volvemos un poco a lo que estamos hablando antes. Al final, la tontería de los Lamborghinis de hace poco, ¿no? Ojalá hubiese más gente que se pudiese permitir Lamborghinis, sinceramente. Es lo de la envidia, ¿no?, que comentábamos antes. Pero sobre todo es una cosa que es, esta es gente que paga populismo, que paga más impuestos, que al final va a generar más riqueza. Entonces, ¿qué más da? ¿Qué más da? Que lo paguen. ¿Eso no? No hay ningún problema. Quiero decir, al final se tiene que trabajar para que todos seamos un poco más ricos, no para que todos seamos un poco menos ricos. Exactamente. Mi sensación es que tenemos un gobierno que está más preocupado en dar caza al rico y en perseguir al rico que elevar al pobre a la clase media y a la clase media a la clase alta. Me da la sensación de que por una cuestión populista son los primeros interesados en que las clases bajas o las clases trabajadoras lo sigan siendo y cada vez haya una clase media más inexistente y una clase alta completamente desfigurada, porque percibo que tienen un interés electoral en ello. ¿Lo ves así? Yo quiero creer que no. No estoy seguro de que esté respondiendo lo que siento, pero yo quiero creer que no. Señores, estamos ante un tío que se hace ilusiones. Sí. Sí. Pero, ya te digo, llevamos años que no estamos yendo en el ritmo, hacia el, bajo mi punto de vista, en la dirección adecuada, en España. Años. ¿Cuáles son esas medidas correctoras o esas recetas que tú crees que sería urgente aplicar en España? Lo que tenemos que hacer es fomentar la inversión, fomentar la reinversión. Evidentemente seguramente vía incentivos fiscales. Luego también, tú has dicho una cosa que es importante. Y es, se nos está yendo talento. España tiene que intentar retener talento, pero también tiene la capacidad de atraer talento. Haz leyes fiscales que generen la atención. Pues mira, luego en España todos nos lo llevamos al fútbol, desgraciadamente, pero la ley Beckham no era una ley de fútbol, aunque se llame ley Beckham. Era una ley que al final, si tú tenías una serie de ingresos X y venías a vivir a España durante 5 años, pagabas un IRPF muy bajo. ¿Vale? Esos 5 años. Si venías de fuera, dices, coño, esto es una ley que es cojonuda, porque si no es gente que no va a venir. Y es gente que además viene a España. Y luego se da cuenta de que España es un país extraordinariamente atractivo para vivir. Entonces luego les cuesta más irse. Eso no. Y luego ya se vienen a la IRPF normal. Pero esto es gente, mira que además no me aplica a mí, soy español, vivo aquí, no. Pero esto es gente que se viene a España y lo que va a hacer es crear trabajo aquí. Porque es gente emprendedora, porque es gente que le gusta ver oportunidades e intentar generar inversión con ellas. ¿No? Entonces, al final, ese tipo de cosas hay que hacer. Luego también, en España hay la percepción de que los salarios son bajos. Y nosotros tenemos un problema, y es que tenemos una enorme carga empresarial encima de los salarios. Muchísimo más alta que la gran mayoría de los países en los que, por ejemplo, nosotros trabajamos. Entonces, claro. ¿Carga empresarial te refieres, por ejemplo, a la seguridad social y demás? La seguridad social a cargo de la empresa, tal cual, la retención, pim, pam, pam. Entonces, son cosas que al final seguramente la gente no es consciente de su salario. No es consciente del coste que genera su salario. Sí, que perciben 1.500, pero quizá a la empresa le cuesta 2.500. Entonces son cosas que dices, oye, ojo, que es que no es que la empresa te pague mal, es que seguramente
se están quedando una parte muy importante por aquí. Luego, no sé, hay muchos problemas, hay muchos... Seguramente desde el gobierno te contestarán que eres un egoísta, porque todas esas contribuciones van a financiar la educación y la sanidad. Mi pregunta ¿es cierto o te da la impresión como a mí de que esto es un cuento y de que realmente ese dinero que se capta de la inversión y del esfuerzo financiero de las empresas y del riesgo que asumen las empresas se destina en realidad a chiringuitos, a reduplicar cargos, oficinas? Yo soy el primer defensor del estado de bienestar. Y además, yo siempre digo que créete que he pasado periodos largos en Estados Unidos. Estoy casado con una americana, de hecho. Y conozco bien el país. Y tiene muchas cosas que, desgraciadamente, por no tener un desarrollo del estado del bienestar como tenemos en Europa, pues que carecen de esas cosas. Hay tema de la sanidad, me parece complicado allí, porque al final, Entonces, yo soy el primer defensor de un estado del bienestar. Sí que es verdad que lo malo es que, o sea, por ponerte un ejemplo, Inglaterra tiene un estado del bienestar. Países España tenía un estado del bienestar en la época de Aznar, por ponerte un ejemplo. No, y al final había unas cargas impositivas mucho más bajas, que lo que hacía era generar reinversión. Y al final, si tú pones las bases para que la gente lo que haga es reinvierta, consuma, al final lo que vas haciendo es generar un círculo virtuoso. Mientras que si tú lo que estás haciendo es generar cada vez más imposición, el que se cansa se va, no atraes talento y vas generando un círculo vicioso, que es un poco lo que creo que en parte se está generando, ¿no? Entonces, me parece que es un debate un poco falso, o sea, que evidentemente... Que la dicotomía que plantean no es real. No, pero dicho esto, evidentemente me gustaría que hubiese me parece que hay una muy buena sanidad en España, me gustaría que hubiese una mejor educación, pero me alegro de que haya una educación universal para todos, evidentemente, y eso no tiene nada que ver con considerar que seguramente si pusieses menos trabas y menos trabas, quiere decir seguramente menos carga fiscal a empresas o a personas, pues seguramente generarías también más riqueza. A mí lo que me genera curiosidad es que si tú ves los presupuestos generales del Estado y ves los capítulos dedicados a educación y a sanidad y los pones en contexto, son anecdóticos. Es decir, ese argumento que nos quieren vender de que los impuestos son para educación y sanidad es falso, porque después yo lo que percibo y lo que me dicen los datos es que veo una administración pública con un gasto desbocado, con un personal desbocado, con cargos enchufados en todas las administraciones. Bueno, y no te hablo del concejal, tenemos 8.000 municipios en España. No me refiero al concejal que está en su pueblo sin cobrar, no. que lo hace de una manera vocacional y voluntaria. Que esto, afortunadamente, y esto sé que es una unpopular opinion, pero creo que la mayoría de políticos de este país son honrados. Y creo que la mayoría de políticos que tenemos, ese concejal lo hacen por vocación y por voluntad de servicio. Pero después tenemos ejemplos constantes de inversiones milmillonarias en departamentos que son completamente prescindibles y que obedecen a una única finalidad, que es colocar, exacto, el amigo que te ha ayudado a llegar a la presidencia del gobierno o que te ha ayudado en tu carrera política. Tenemos, y cada vez más, y eso además provoca... Y eso lo financiamos tú y yo. Sí, y eso provoca un efecto expulsión además de la iniciativa privada. Tenemos cada vez un sector público más pesado. Y más pesado y además en su gran parte improductivo. Es decir, no es un sector público que lo que vaya a hacer es producir más en el futuro, sino es simplemente consumidor de recursos, algunas veces de forma necesaria. Por ejemplo, para mí, la sanidad o la educación no es un sector público improductivo, eso es un sector público productivo. Pero sí que tenemos
multitud de, no hace falta que te lo explique, multitud de carguitos, multitud La secretaría de la subsecretaría y embajadas por todos la lados. embajada de Cataluña en Luxemburgo, para entendernos, Sí. que sí existe, que seguramente no existe. Seguro que sí. No, viendo el panorama, seguro que sí. Si no existe, existirá. Pero quiero decir, esas son las típicas cosas que dices, ¿qué cojones estamos haciendo? Con perdón. Sí. Y eso es un macroestado que tenemos que estar, que se tiene que financiar vía el sector privado. Vía impuestos y vía aumentar esa presión fiscal, que es lo que estamos sector privado. sufriendo, lo cual desincentiva la inversión. Cerrado este capítulo, yo sé que tú eres un gran aficionado al fútbol. Sí. Eres incluso patrocinador del Real Madrid, pero de baloncesto, si no me equivoco. No, somos patrocinadores. Ya no estamos en la camiseta, estamos en la camiseta de baloncesto. Somos patrocinadores en el sector de hotelería para el Real Madrid a nivel mundial en fútbol también. Vamos, como... ¿Mito o verdad? ¿Es cierto que los buenos negocios en España que se cierran en el palco del Bernabéu? ¿Tú que has estado? Eso es lo que se dice. Yo he estado pocas veces en el palco del Bernabéu porque, aunque nosotros tenemos acceso, yo estoy siempre con mis hijos en un palco que tenemos en la compañía como patrocinadores. Y ya te digo que en mi palco se cierran pocos negocios porque normalmente estoy con mis hijos, además. Y si se cierra algún negocio, seguro que salen ganando ellos. Sí. Pero, bueno, evidentemente en el palco del Bernabéu se juntan grandes intereses económicos y políticos. Por tanto, seguro que alguna cosa sale de ahí. Pero yo creo que en parte debe ser más mito que verdad. Pero eso no quiere decir que no se junten personas que sí que evidentemente pueden hacer grandes negocios. Abel, sin poner a tu padre como ejemplo, dime un empresario al que admires. Hay muchísimos. Pero bueno, evidentemente ya lo voy a poner muy fácil, pues Amancio Ortega, evidentemente. Ese señor, aparte de un ejemplo de constancia, un ejemplo de... empezó de la nada y hizo un absoluto imperio. Y tú vas a... Yo he tenido la suerte de ir a la sede central de Inditex y es impresionante la visión que ha tenido este señor, lo ordenado que ha sido en todo lo que ha ido haciendo y lo que ha crecido su compañía. Hay muchísimos. Pero este señor precisamente es uno de los mayores blancos de crítica de un cierto sector de la población, lo cual me lleva a hacer la siguiente reflexión. En el 2024, España se divide en dos y quiero saber en qué bando estás tú. ¿Vale? Fachas y charos. No hay escala de grises, ¿vale? Solo hay blanco o negro. Y me parece que esto obedece a una intencionalidad política. ¿Tú has visto pendiente de Faralaes de estos? No. Pues de momento no, ya sabes que sé dónde estás. Pero me llama mucho la atención esta polarización a la que nos han llevado, porque creo que nos han llevado de una manera intencional, y no sé a quién beneficia. Mi pregunta es, ¿crees que esta polarización social que vivimos y que ahora cualquier cosa que digas fuera del lenguaje, de la corrección política, automáticamente has pasado a ser un fascista? Automáticamente. Sí. Y yo, que he nacido 20 años después de que Franco muriera, me sorprende mucho que, por cierto, a mí no me han acusado de facha nunca, pero están a punto seguramente, porque cualquier cosa, seguramente de las que digamos hoy en este podcast, nos acusarán de fascistas. ¿Hacia dónde nos lleva esta polarización social a nivel empresarial y a nivel social? Mira, la polarización es malísima en cualquier sociedad. Y en España somos campeones mundiales de guerras civiles. O sea que en España es un sitio donde hay que jugar aún menos a polarizar que en otros países. Porque somos muy alegres y muy simpáticos, pero también seguramente muy pasionales, y cuando dejamos de ser alegres y simpáticos no somos todos los racionales que tendríamos que ser, ¿no? Es que en España hemos sido suficientemente buenos a la hora de llamar de diferentes formas a todas las guerras civiles que hemos tenido. Pues al final, guerras carlistas, guerra de sucesión, guerra tal, guerra cual. Pero han sido guerras civiles como tal. Mira,
se hace con un interés político, evidentemente, ¿vale? Yo tengo amigos de diferentes clases sociales, pero también de diferentes creencias políticas, digamos. Y yo creo que al final lo que hay que hacer es siempre respetar el que piensa diferente. Y también que te respeten, ¿no? Entonces, yo creo que eso, sinceramente, la polarización yo creo que es más en los medios, más en tertulias, más en redes sociales de lo que realmente pasa en realidad. En el día a día. En el día a día yo creo que en España, gracias a Dios, no tenemos tanto esa tenemos polarización. esa polarización. Gracias a Dios. Se están haciendo esfuerzos a veces, no sé bien por qué, para intentar fomentarla, sobre todo desde la izquierda radical, te diría, y también puede ser que también la derecha radical también busque polarizar algo, ¿no? Porque yo creo que al final la polarización lo que hace es eso. Beneficiar a los extremos. Te lleva hacia los extremos. Pero en España, gracias a Dios, por ahora no creo que haya esa polarización social. Pero sí que, por ejemplo, la hay en Estados Unidos. Y en Estados Unidos es hasta cierto punto algo dramático. Algo dramático. Eso, porque ya no se puede hablar tranquilamente con una persona que piense un poco diferente a ti. Porque enseguida te encasillan y te etiquetan. Y porque sales de la racionalidad. La gente salen ahí de la racionalidad. Un poco pasa en España también, pasa en Cataluña, pero sobre todo con todo el tema y sobre todo antes, pero con todo el tema de la independencia y tal y cual, bueno, pues ahí había también una polarización seria. Pero en el resto de España no me parece que haya habido la polarización que se pretende, o que a veces las redes sociales que dan esa impresión, ¿no? Sí, pero sí que es verdad que en las redes sociales, pues evidentemente la gente va full. Sí, va full, y el que no es facha es Charo y el que no es tal, y tienden a llamarme facha a mí, pero no lo soy. Dime un político al que admires. Político al que admire. Español. Up to you. Pues mira, yo por ejemplo, un político al que admiro es Aznar. José María Aznar. Me pareció un gran presidente que cogió una España con dificultades económicas y consiguió lo que te decía del círculo virtuoso. ¿Y un político actual? Político actual que admire. Que te genere simpatía o... Pues por ejemplo, hay varios. Yo curiosamente, a mí me parece que está haciendo un muy buen trabajo Ayuso. Y, por ejemplo, me parece que está haciendo muy buen trabajo, y seguramente lo tenía bastante más difícil, Juanma Moreno. A mí Juanma Moreno me parece que está haciendo un trabajo extraordinario. Ahora te voy a pedir algo quizá un poco más difícil, ¿vale? Quiero que me definas a una persona con un adjetivo, ¿vale? Yo te voy a enumerar a una serie de personas conocidas y tú me las defines con un adjetivo, ¿vale? A ver. Gabriel Escarré. ¿Padre o hijo? Padre. Pues visión. Rafa Nadal. Huevos. Pedro Sánchez. Bueno, eso, no sé si... Valentía, perdona. El adjetivo huevos no es un adjetivo, pero bueno. Ha quedado grabado. Pedro Sánchez. Paso. ¡No! Alberto Núñez Feijóo. Tibieza. Isabel Díaz Ayuso. Valentía. Florentino Pérez. Deidad. Vicent Marí. En el sentido de... Ahora, simplemente para decirte, me parece que Florentino ha sido el mejor gestor de la historia de un equipo de fútbol. Y además... Ahí es nada. Ahí es nada. Vicent Marí. Vicent Marí, pues bondadoso. Nicolás Maduro. Desgraciado. Donald Trump. Populista. Kamala Harris. Populista. Ese es el problema de Estados Unidos ahora mismo.
Abel Matutes Prats. Familiar. Abel, muchísimas gracias por este rato de tertulia. Me ha encantado, Sí. creo que has sido atrevido en tus respuestas. No lo sé. Creo que seguramente alguna lección alguien que nos escuche la habrá aprendido. Y antes de que nos vayamos, quiero que lo hagas con un mensaje. Me gustaría que desde tu posición des un consejo a los jóvenes. Bien. Pues que se atrevan a emprender, que se atrevan a crear, a apostar por la economía real. Yo desgraciadamente veo que ahora los jóvenes lo que quieren es ser, Instagram, ojo, que está perfecto, yo no tengo ningún problema, pero yo creo que también tenemos que intentar apostar un poquito por la economía real, por la economía que realmente La productiva. inviertas y produzca riqueza. Que ojo, que además yo soy economista, pero que, por ejemplo, soy un poco crítico con el sector financiero que simplemente redistribuye riqueza, ¿no? Es decir, yo soy más de economía real. Entonces, les pediría eso, les pediría que además me parece que en España, especialmente, tenemos falta de... les pediría un poquito más de espíritu emprendedor. A mí me encanta cuando de repente veo a un joven pues, que está emprendiendo. Me parece que eso es exactamente lo que hace falta para que un país vaya bien. Pues nos quedamos con ese mensaje esperanzador, ¿no? Y ese mensaje alentador para esos jóvenes para que apuesten por la economía real. Y a vosotros que nos habéis acompañado durante este rato de tertulia con Abel Matutes Prats, gracias por acompañarnos y os esperamos en una nueva edición de un nuevo podcast de aquí, de La Tertulia.